Bueno, me presento por si es la primera vez que alguno se suma a esta serie de charlas que estamos haciendo con Dacroce. Mi nombre es Alan, yo trabajo en Schneider Electric como ingeniero de producto o prescriptor, así que bueno, a su disposición para lo que necesiten en cuanto a consultas técnicas de instalación bueno, o de catálogo de nuestra oferta. Así que sin mucho más, vamos a empezar. Eh, las primeras tres charlas, si no me equivoco, van a ser las primeras tres. Hoy diferenciales, la próxima interruptores termomagnéticos y la otra descargadores de transitorios. Bueno, está bien apuntado a lo que es seguridad eléctrica o seguridad de los circuitos y las personas. Eh, es, digamos, lo básico que toda persona que está en el mundo debe conocer y vamos a ver algunos detalles también sobre las opciones que se pueden presentar en la oferta. Como rapidísima introducción, yo imagino que muchos deben conocer estas siglas o IEC, International Electrotechnical Commission. Bueno, acá es donde se gestan a nivel internacional los estándares para la ejecución de instalaciones y también la fabricación de productos. Argentina forma parte, así como gran parte de Latinoamérica y en realidad gran parte del mundo. Y luego estos estándares son tomados por los países en su normativa local, ¿no? Directamente lo que es, en nuestro caso, la AEA, toma muchos de esos estándares y los hace normas que en nuestro caso son ley, ¿no? Recuerden que en la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en uno de sus puntos, bueno, le da la potestad a justamente la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina, de reglamentar la ejecución. O sea que todo lo que vamos a ver hoy, de alguna manera, es ley, es obligatorio, hay que hacerlo. ¿Qué nos dice entonces la AEA y, perdón, y S, entre muchas otras cosas? Básicamente, eh, qué es obligatorio y qué es opcional en toda instalación eléctrica, en todo inmueble, ¿no? Con instalación eléctrica que se les pueda ocurrir. Por ejemplo, vamos a identificar diferentes tipos de problemas o fallas que puedan ocurrir y cada uno de estos problemas o fallas va a tener su correspondiente, sus, en plural, correspondientes medidas de protección. Entonces, por ejemplo, vamos a tener protección contra contacto directos e indirectos y fallas a tierra. Esto está directamente relacionado con la seguridad de las personas. Protección contra sobrecorrientes, o sea, sobrecargas y cortocircuitos. Esto está relacionado con la seguridad de los circuitos. Y estas cuatro medidas de protección que acabo de marcar son obligatorias en todo circuito. Entonces, fíjense que nos va a pedir que como mínimo tengamos algunas de estas medidas, que ahora vamos a ver, ¿no? Hoy vamos a ver las primeras tres, la próxima vamos a ver protección contra circuitos, pero la normativa es mucho más amplia, ¿no? También habla de, por ejemplo, protección contra sobretensiones transitorias, permanentes o subtensiones y más, protección contra arco eléctrico y más, o sea, habría más opciones dependiendo del caso, pero bueno, en estos casos a veces son opcionales o a veces obligatorias. Entonces vamos
a ponerlas como opcionales, que también lo vamos a ver en el transcurso de la serie de charlas. Bueno, entonces tenemos protecciones obligatorias y protecciones opcionales. Bueno, hoy vamos a concentrarnos en contactos directos, indirectos y fallas a tierra, que es lo que hace a la seguridad de las personas. Vamos a borrar esto. Bien, lo primero que hace la norma, también, seguro que esto lo han escuchado alguna vez, lo primero que hace la norma es definir los riesgos que una persona puede tener en la instalación. ¿Cuáles son estos riesgos? Son básicamente dos: contacto directo e indirecto. El contacto directo es, como acá se ve en la imagen, cuando cualquiera de nosotros, o cualquiera en general, entra en contacto directamente con un conductor eléctrico, ¿no? Con el cobre, en 220, por ejemplo. Bueno, eso es un contacto directo y un claro riesgo para la vida de la persona, ¿no? Porque va a circularle a través de su cuerpo una corriente que lo puede matar o dañar gravemente. Y el contacto indirecto es cuando no accedemos directamente al cable, sino que nos electrocutamos mediante una chapa. Por ejemplo, un motor, ¿no? Un motor tiene su carcasa y adentro, bueno, las bobinas de cobre, el rotor, etcétera. Dentro de la carcasa del motor, que es metálica, podría existir una falla de aislamiento. Entonces la fase estaría dándole tensión a la carcasa. Yo voy, o cualquiera va, toca esa carcasa, y también puede ser peligroso para la persona. Entonces, estos son los dos tipos de riesgo que tenemos en una instalación. Y les hago esta definición porque la normativa habla en estos términos, ¿no? En contacto directo e indirecto, y para ambos casos te pide medidas de protección que son diferentes. Entonces, en toda instalación tenemos que tener medidas de protección contra contacto directo e indirecto, ¿no? Por supuesto, las vamos a ver. Bien, antes de meternos en cuáles son estas medidas, vamos a ver un poco más de información. Resulta que la normativa IEC, perdón, el, en los estándares IEC se hicieron también ensayos para definir qué corriente, o a partir de qué corriente existe peligro para una persona. Y se obtuvo lo siguiente: un gráfico donde tenemos corriente medida en miliamper en las X y tiempo de exposición medido en milisegundos en las y diferentes zonas. Por ejemplo, si yo me expongo a una corriente de hasta 0,5 miliamper durante cualquier cantidad de tiempo, bueno, estoy en lo que se llama zona AC1 y no es perceptible. No me ocurre nada, no siento ningún tipo de efecto. Si aumento la cantidad de corriente, entro en AC2. Y acá sí siento un cosquilleo, por ejemplo, pero no es peligroso todavía, ¿no? Esta cantidad de corriente, hasta 200 miliamperes, si es un tiempo extremadamente corto, ¿no? Si toco y saco la mano. Ahora, a partir de cierta combinación de tiempo y corriente, bueno, entro en AC3. Y acá sí, la persona que esté en AC3 va a recibir daños, una quemadura, pero va a ser reversible. Lo que tenemos que tratar de evitar es estar en AC4, porque acá sí existe verdadero riesgo de muerte,
directamente, ¿no? De fibrilación al corazón o de algún efecto dañino que no sea reversible como alguna discapacidad. Para evitar, para que siempre estemos fuera y nunca alcancemos esta zona, se define la famosa o el famoso límite de 30 mA como el límite máximo al que una persona puede estar expuesto. Fíjense que en este gráfico, para 30 mA, para cualquier valor de tiempo, nunca alcanzamos la zona AC4, ¿no? Estamos bien cerca, nunca la alcanzamos. Es por esto que a las medidas de seguridad, a las medidas de protección que usemos para, por ejemplo, contacto directo, vamos a usar justamente un interruptor diferencial con justamente ese nivel de sensibilidad. Fíjense que contacto directo, obligatoriamente vamos a usar un interruptor diferencial con una sensibilidad como máximo de 30 mA. Tiene que ver con el ensayo que acabamos de ver. Para los que no conocen o para definir brevemente lo que es la sensibilidad, básicamente lo que hace un diferencial, ¿no? Es sumar, si se quiere, o sumar vectorialmente, ¿no? La corriente de la fase y el neutro, como la corriente que circula por la fase es igual o debería ser igual pero opuesta a la del neutro. Bueno, esto siempre es cero. Ahora, cuando es distinto de cero, bueno, ahí depende la sensibilidad. Si es 30 mA, dispara, ¿no? Así básicamente es como funciona. Esto igual ahora lo vamos a ver más gráficamente, ¿no? Pero un diferencial detecta la diferencia de corriente que entra y que sale del sistema, básicamente, ¿no? Porque si sale una corriente del sistema, puede ser una fuga a tierra o puede ser una persona, puede ser a través de una persona. Entonces, bueno, por eso dispara. Y así funciona y menos mal. Bueno, y además, o como complemento del diferencial, se va a pedir, bueno, que la construcción también esté, la construcción de la instalación esté bajo norma, o sea, con un montón de medidas que acá no vamos a ver, pero que vamos a resumir como barreras o aislantes, obstáculos que ponen a la instalación fuera del alcance de las personas, ¿no? Los cables en su cable canal, eh, los tomas corriente con sus tapas, etcétera, ¿no? Ponemos a la instalación fuera del alcance de las personas. Y como complemento de eso, un diferencial de 30 mA. ¿Cómo, ¿Cómo venimos hasta acá? Pueden hacer las preguntas, pueden interrumpir, no hay problema, cuando quieran, y hacen alguna pregunta. O la dejan en el chat, tampoco hay problema. Bien, entonces, contacto directo, obligatorio, este diferencial, y la situación cambia cuando tenemos que ocuparnos de la protección contra contacto indirecto. Entonces, para contacto indirecto, se nos va a pedir también un diferencial y además el famoso sistema de puesta a tierra. Entonces, pregunta para el público, a ver si lo conocen. Eh, ¿Cuál es la resistencia de la puesta a tierra y cuál es la sensibilidad del diferencial en este caso? Porque no es lo mismo, no es lo mismo que nos pedían para contacto directo.
ninguno se anima a responder, bueno, lo respondemos rápidamente. Se nos pide en este caso, para contacto indirecto, una resistencia máxima de la puesta a tierra, esto se hace una medición, máximo 40 ohm, y el diferencial ahora lo podemos llevar hasta una sensibilidad máxima de 300 miliamperes. Entonces, acá ocurren varias cuestiones. En primer lugar, ¿por qué nos piden un sistema de puesta a tierra para contacto indirecto? Recuerden que el contacto indirecto es cuando eh, tocamos o accedemos a una parte activa mediante una chapa. Fíjense que si la chapa, que es este que están viendo acá, está conectado a tierra, bueno, cuando haya una fuga de aislamiento, va a circular corriente a través de la chapa y la puesta a tierra. Entonces, por lo tanto, es posible que haya un disparo del diferencial antes de que la persona entre en contacto. Entonces, primer objetivo del sistema de puesta a tierra es provocar un disparo preventivo. Cosa que si no ocurre, igualmente, cuando la persona toque la chapa, bueno, la corriente tiene dos caminos. La tierra, o sea, la puesta a tierra y la persona. Entonces, la corriente al tener dos caminos, bueno, circula por uno y por el otro, como consecuencia, nos vemos expuestos igualmente a menos corriente. O sea, por lo tanto, es una buena medida de protección, primero preventiva y si no, activa cuando la accedemos a tocarla. Ahora bien, para contacto directo se nos pide hasta 300 miliamperes y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿para qué quiero un diferencial de 300 si yo ya tengo que eh, cubrir, cubrirme con uno de 30 para contacto directo? Uno podría decir, bueno, coloco uno de 30 en el medidor, cubro así toda la instalación y me desentiendo del problema. Bueno, eso estaría bien, porque si haces eso, bueno, cumplirías con la norma, porque tenés 30 miliamperes para todo el edificio y tenés menos de 300, porque te permiten hasta 300. Bueno, eso cumple con la norma, pero no es funcional, o sea, no permite que el edificio opere, porque tengan en cuenta que las máquinas, todo lo que conectemos a los circuitos, muchas veces tiene pequeñas fugas y la sumatoria de esas fugas, bueno, termina provocando el disparo de mi diferencial de 30 miliamperes. Entonces, lo ideal es, en un ámbito industrial, un diferencial de 30 por circuito para que absorba una determinada cantidad de fugas. Y en un ambiente residencial, bueno, se puede agrupar mayor cantidad de circuitos. Por ejemplo, 3, 4 o 5. Entonces, 3 por circuito si es residencial. ¿Y para qué se usa el diferencial de 300? Bueno, este es el que vamos a colocar a nivel principal, ¿no? En la instalación, en el tablero principal o en algún seccional, vamos a poner un diferencial de 300 para que nos proteja contra contacto indirecto, pero también para que absorba cierta cantidad de fugas naturales de los equipos a tierra. Bien, el problema no termina acá, ¿no? Tengo que protegerme contra contacto directo e indirecto entonces, y además hay que tener en cuenta
una cantidad adicional de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué tipo de corriente estoy usando en mi instalación? ¿A qué me refiero con esto? Eh, el diferencial común, el que todos estamos acostumbrados a utilizar, el diferencial que si voy al distribuidor y no le digo nada, me vende el común, y este diferencial común y corriente es el diferencial tipo AC. Entonces, la normativa además lo que hace es definir cuatro tipos de diferencial, ¿no? El AC, el A, el F y el B. ¿Qué hace un diferencial AC? El que usamos en el 95% de las veces. Bueno, este diferencial es capaz de detectar y abrir únicamente ante fugas de corriente alterna. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, una instalación donde la distribuidora me entrega alterna y yo no le hago ningún cambio a la corriente, no la transformo a continua, no la transformo a ninguna otra corriente, bien, cuando haya una fuga, esta fuga va a ser también en alterna. Bien, en este caso, y solo en este caso, me sirve el diferencial AC. Ahora, si yo le hago una transformación a la corriente, por ejemplo, le agrego un rectificador, bueno, dejo de tener alterna y paso a tener pulsante, que tiene, bueno, esta forma que ven acá en pantalla. Si yo tengo pulsante, ya no me sirve el AC, necesito un tipo A. Típica situación a veces en una industria de donde hay un horno eléctrico que usa un rectificador, ¿no? Un rectificador sería una continua de, si se quiere, mala calidad. Bien, el tipo A es superador, o sea, hace lo que hace el AC y hace lo suyo, que es pulsante. Y luego del A viene el F. El F lo mismo, es superador, hace lo mismo que el A y agrega corrientes de alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, típico caso de un motor con variador de velocidad. Ese variador de velocidad cambia la frecuencia, por lo tanto ya no me sirve el AC ni el A, tengo que usar un tipo F. Y el último o el más superador es el tipo B, que hace todo lo que hace el F más fugas en continua. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cargador de auto eléctrico, que es una situación en la que se van a encontrar cada vez con más frecuencia, bueno, a esa instalación hay que agregarle obligatoriamente un diferencial tipo B para que pueda detectar las fugas en continua. Y esto que estoy diciendo no es menor. O sea, si yo agrego un cargador de auto eléctrico y cargo un auto, la batería de un auto eléctrico en un domicilio, ese domicilio automáticamente deja de estar protegido, salvo que le cambiemos el diferencial de una C a un tipo B, que es el que hay que usar en ese caso. Y así en cualquier ambiente, ¿no? Bien. Veamos entonces cómo funciona un diferencial, en este caso cómo funciona el diferencial más común, ¿no? El diferencial AC, que un poco habíamos adelantado antes cómo era. Básicamente, este dibujo está hecho, bueno, para un circuito monofásico, pero el mismo concepto aplica para tetrapolar, por ejemplo.
¿Qué es lo que hace un diferencial? Bueno, agarra o se coloca en serie en el circuito enrollando el cable de fase en un toroide que tiene en su interior, ¿no? Enrolla la fase en un toroide y luego sigue el circuito hasta la carga y de igual manera enrolla el neutro al mismo toroide y regresa a la red. ¿Con qué objetivo? Bueno, al enrollar un cable en un toroide, cuando circula una corriente, se va a producir una inducción magnética o un flujo magnético en un lado del toroide. Como yo hago lo mismo del lado del neutro, tenemos una corriente de neutro, una bobina de neutro y un flujo magnético resultante de ese fenómeno. ¿Qué pasa? Que mientras las corrientes sean iguales, el flujo de la fase y el flujo del neutro son iguales, se cancelan. Por lo tanto, si yo agrego al sistema una bobina de detección, que también la enrollo al toroide, voy a poder detectar si estas corrientes son distintas. Y efectivamente, si las corrientes son distintas, provoca una corriente en el circuito de detención y si esa corriente es de 30 miliamperos más, provoca entonces la apertura del diferencial. Bueno, así es como funciona un diferencial, ¿no? Brevemente explicado, común y corriente. El resto de dispositivos, o sea, el diferencial A, F y B, para poder detectar este tipo de fuga, utilizan algún tipo de electrónica. Entonces van a ver que normalmente eh, estos diferenciales son más costosos que el AC. Pero debo usarlo porque si no, no tengo protección en determinado ámbito. Bien, Alan, sí, perdón, ahí nos está preguntando Adrián Fernández al chat. Dice, ¿te digo? decime. La pregunta es, cuando tenés el cargador del vehículo, ¿el disyuntor no funcionaría mientras esté conectado el vehículo o todo el tiempo que tenga el cargador enchufado? Bueno, es una gran pregunta. Hay algo que no expliqué, pero este diferencial, en realidad todos, cuando existe y solamente en el momento que existe una fuga de corriente que no están preparados para soportar, o sea, si yo tengo una C y estoy cargando el auto y el auto tiene una fuga en continua, no solamente que este diferencial no ve esta fuga, o sea, no solamente no puede abrir esta fuga, sino que el diferencial común deja de funcionar directamente. Se llama cegado del diferencial, ¿no? El diferencial queda cegado. Entonces, si simultáneamente vos estás cargando un auto, no tenés el diferencial que corresponde, tenés este, estás cargando el auto y tenés una fuga, bien, tu diferencial deja de funcionar. Y si simultáneamente una persona va y toca un cable, no hay nada que la proteja. O sea, perdés la protección en ese momento. O sea, existe un verdadero riesgo de tener ese tipo de daño. O sea, de que haya un cortocircuito y el diferencial no actúe por estar cegado. Entonces, la normativa te va a pedir que en un circuito de auto eléctrico uses un diferencial tipo B u otra solución que pueda detectar fugas en continua, pero nunca un tipo A porque queda cegado. No solamente no dispara, no ve la fuga, sino que deja de funcionar. Y en el caso de la C,
Bueno, le pasa con la pulsante, alta frecuencia y continua. No sé si respondí tu consulta, Adrián. Ahora, ahora en un minuto o el tema que sigue es el diferencial superinmunizado. Así que ahora lo vamos a ver. Porque el diferencial es superinmunizado, que pregunta Adrián qué es o cómo funciona. eh, es lo siguiente. La normativa internacional definió estos 4 tipos de diferencial, ¿sí? Además, es muy conocido el diferencial superinmunizado. Bien, el diferencial superinmunizado o SI es en realidad una tecnología propia de, en este caso, Schneider, ¿no? Fue el primero en meter en el mercado este tipo de tecnología, que no forma parte de la normativa, sino que es un agregado extra. Entonces, ustedes pueden encontrar en el mercado cualquier tipo de diferencial en su modelo común o en su modelo superinmunizado. Entonces, AC superinmunizado, A superinmunizado, F superinmunizado y B superinmunizado. Para simplificar, en Argentina únicamente ofrecemos el tipo A superinmunizado, este no. El tipo F ni siquiera lo ofrecemos directamente. Y el B o el B superinmunizado. Entonces, eso obviamente al final vamos a ver las ofertas. Entonces, cuando hablamos de superinmunizado, es una capa extra de protección, si se quiere, que se le agrega al diferencial tal y cual como lo pide la normativa. Bien, y antes de ver qué es un diferencial superinmunizado, veamos para qué sirve. Entonces, seguramente habrán escuchado hablar de los armónicos. Los armónicos o las corrientes armónicas eh, es un problema de calidad de energía y son corrientes parásitas que circulan en la red siempre que le conecto equipamiento electrónico. Es decir, por ejemplo, tengo una computadora, la energizo, la uso y esta computadora inyecta en la red pequeñas corrientes de alta frecuencia, o sea, corrientes diferentes a una alterna a 50 Hz que circulan aleatoriamente. O sea, circulan a veces más por la fase y a veces más por el neutro. Si yo tengo una cantidad elevada de armónicos, bueno, lo que va a provocar es que la corriente en mi fase sea diferente a la del neutro y el diferencial común y corriente se dispare. Bueno, a esto se le llama disparo intempestivo. ¿Por qué? Porque no hay un problema de seguridad. Es simplemente un problema de calidad de energía que no representa ningún riesgo para las personas. Entonces, sería ideal poder evitarlo. O sea que cuando tengamos armónicos, mi diferencial no se dispare. Porque sí, estoy siendo ineficiente energéticamente, pero no es inseguro. Por ejemplo, si yo a una instalación de oficina le conecto a un solo circuito o a un solo diferencial, mejor dicho, más de 30 computadoras con 30 pantallas, bien, esa cantidad de equipamiento provoca el disparo intempestivo de mi diferencial. Entonces tengo dos formas de resolver eso. O aumento la cantidad de circuitos con diferenciales para que absorba esos armónicos, o le coloco un superinmunizado.
Entonces, ahora sí, definimos, si quieren, brevemente lo que es un superinmunizado. Un diferencial superinmunizado, básicamente lo que hace es, al diferencial que acabamos de ver, ¿no? Que es esto, esta parte es el diferencial común, le agrega toda una capa de análisis de la fuga, o sea, un extra de componente electrónico. Entonces, esta placa electrónica lo que hace es estudia la forma de onda de la fuga, ¿no? En la bobina residual le agrego un analizador, una pequeña computadora que analiza la fuga. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que hace en este análisis? Verifica que la fuga sea alterna, o sea, sinusoidal a 50 Hz, o la que sea. Si es clase A pulsante, si es clase B continua, y que no haya ninguna corriente armónica. Entonces, si la fuga en realidad no es una fuga, es un armónico, la computadora no da la orden de disparo. Y si la fuga es efectivamente una alterna o una pulsante o la que corresponda, entonces sí da la fuga, perdón, da la orden de disparo. Y esto es eh, gracias a esta placa electrónica que se le agrega. Resumiendo un poco lo que acabo de decir. ¿Qué hace un superinmunizado? Asegura el disparo cuando haya una verdadera fuga y evita que se dispare el diferencial cuando hay armónicos u otro tipo de ruidos como algún transitorio. Entonces, en ambientes donde hay mala calidad de energía, como puede ser una oficina con muchas computadoras o una industria, es muy recomendable y a veces no hay otra solución que usar un superinmunizado. Ahora bien, tengan en cuenta que el precio de un superinmunizado versus un común está, o sea, se aprecia. Estamos hablando de que el doble, el triple o a veces más. Así que bueno, utilicémoslo en lugares donde el cliente lo necesita y nos manifiesta este problema de disparo intempestivo. Y después, en oferta van a encontrar, como les decía, igual lo vamos a ver, el clase A superinmunizado y el clase B o el clase B superinmunizado. Adrián pregunta, bien, es una buena pregunta. Pregunta el poder de corte del diferencial. Y acá, en realidad, para un diferencial hay varios poderes de corte. Entonces, y resumiendo, toda la línea Acti9, ahora la vamos a ver, pero toda la línea Acti9 tiene 10 kA. Estos 10 kA es la robustez que tiene al cortocircuito. Pero el diferencial no está preparado para abrir ante cortocircuitos. De eso se encarga el interruptor termomagnético. Entonces, estos 10 kA, bueno, es la resistencia a los cortocircuitos. Pero también hay un poder de corte diferencial. O sea, si yo tengo una fuga de 30 mA, obviamente que puedo abrir, que cualquier diferencial puede abrir. Ahora, en la medida que aumento la corriente de fuga, le cuesta un poquito al diferencial abrirse. Entonces también, para la línea Acti9, la corriente de corte diferencial para todos estos equipos es de 1,5 kA. Entonces, 10 kA para el cortocircuito, 1,5 kA para fugas.
Entonces ahí creo que más o menos te respondí. Y después, me adelanto un poco, Adrián, pero el diferencial AC también lo vas a encontrar en la línea Easy 9, que es una línea más residencial. Este diferencial es de menor calidad que el Acti9, entonces acá tenés, no recuerdo bien el poder de corte, pero supongamos 4,5 kA, después lo chequeamos, y el poder de corte diferencial es de 500 amperes. Entonces, bueno, fíjense que la robustez de una gama y la otra, que ahora más adelante lo vamos a repetir, es bastante marcada. Entonces tenés de 4,5 o de 10 de poder de corte y 500 amperes o 1500 de poder de corte diferencial. Dice, si en el mercado superinmunizados de 4,5. A ver. Vamos a chequearlo. Diferencial super. Bueno, ahí pregunta, claro, Adrián, sí, ¿qué hay en el mercado? Yo les recomiendo utilizar en nuestra página de internet el selector de producto y vamos a ver el poder de corte que tiene un diferencial superinmunizado para estar todos en la misma sintonía. Acá pueden configurar lo que quieran. Yo voy a poner un diferencial común y corriente, por ejemplo, 40 amperes, 2 polos. A superinmunizado. No hace falta agregarle nada más. Y a ver la hoja de datos de este diferencial. A ver si me aclara el poder de corte. Acá. 10 kA. Son de 10 kA, Adrián, los superinmunizados. Toda la gama Acti9. Toda la gama Acti9 es de 10 kA. ¿Dónde está? Acá. 10 kA de corriente de cortocircuito y la capacidad de cierre residual, o sea, diferencial, es de 1500, como les decía. Así que confíen que está bien lo que les decía. Lo pueden chequear en la página de internet o en la hoja de datos cuando lo tengan. Después, es cierto que vos tenés en nuestra oferta dos gamas, ¿no? La gama Easy y la gama Acti9. Bueno, esta gama sí, no llega a 10 kA, pero esta únicamente. Pero tampoco hay en la línea Easy 9, o sea, nosotros tenemos dos líneas de diferenciales y de térmicas. La línea Easy 9 es un diferencial más orientado al mundo residencial, por eso únicamente tenés sensibilidad de 30 mA y solo tipo AC. No hay tipo A superinmunizado, ni tipo B, no hay nada, solamente AC. Si vamos a la hoja de datos, a ver si también lo chequeamos en vivo, así se quedan tranquilos. Acá está. Acá hay un diferencial 2x25 AC de 30 de 30 mA, perdón, de la línea Easy.
Y acá abajo están los datos. Entonces, capacidad de cierre 500 amperes, ¿no? Esto es el poder de corte diferencial. Y a ver si me aclara el poder de corte al cortocircuito. Acá está. Tenías razón vos, entonces. No es 4,5, es 6 o 6000. Entonces, esta línea, la línea media, tiene 6 kA de poder de corte, la línea Easy, y 500 de corte diferencial. La otra era 1500 de corte diferencial y 10.000 de cortocircuito. Bueno, la línea Easy, como les decía, viene orientada al mundo residencial, no hay más variedad que esto. Y en la línea Acti9, bueno, acá tenemos un producto un poco más premium, donde van a encontrar variedad de sensibilidad, 10 y 300 para circuito terminal y 100 y 300 para circuito principal. Hasta 125, la Easy llegaba hasta 63. Y en esta línea van a encontrar todos de disparo instantáneo y una variante del de 300 que se llama selectivo. Entonces, el de 300 va a ser instantáneo el modelo o selectivo. Y se lo aclara con la letra S. Entonces, cuando ven la letra S, quiere decir que el selectivo tarda un tiempo más en disparar. ¿Para qué? Para darle tiempo o asegurarnos que los diferenciales aguas abajo disparen primero. Normativamente, lo que ocurre es que un diferencial instantáneo en ciertas condiciones tiene 300 milisegundos, por ejemplo, para disparar, y el selectivo tiene hasta 500. Entonces, ese pequeño retardo hace que dispare primero el instantáneo y no dispare el selectivo. Entonces, sepan que tienen un modelo selectivo solo para el 300. Además, acá van a tener diferentes gamas, diferentes tipos, perdón. El AC, el común, o el A superinmunizado, o el B superinmunizado, que ahora los vamos a ver. Y además van a poder acoplarle accesorios, ¿no? Contactos de estado que se ponen en el lateral, o bobinas de disparo que también se ponen en el lateral, o también hay posibilidad de hacerlo rearmable con un reconectador que también se pone en el lateral del diferencial. Y finalmente está el tipo B, y el tipo B común, que está bien orientado a este tipo de circuitos que les comentaba de carga de auto eléctrico, directamente tiene el logo de auto eléctrico, y también van a tener el tipo B superinmunizado. Entonces, clase B común, orientado a la carga de auto eléctrico, y clase B superinmunizado. Este ya está más orientado a un ambiente industrial donde hay motores y variador de velocidad, o sea, hay armónicos, o sea, hay las peores condiciones que se puedan imaginar. Bueno, B superinmunizado. Las sensibilidades también, tenés el de 30 y 300, instantáneo selectivo, y también con variedad de accesorios para hacer algún tipo de, o bien de automatismo, o bien de señalización. Acá. Bien, esto era un poco todo
la charla del día, cumplimos perfectamente con el tiempo, así que no sé si alguno tiene alguna pregunta adicional. Desde ya, gracias a Adrián, que se esforzó un montón ahí, hizo como 5 preguntas, así que los invito al resto también a hacer las preguntas que se les ocurra. Acá no hay ningún problema, pueden preguntar cualquier cosa. Está para eso, justamente para aprender, así que está bueno que pregunten, sí. Está todo claro, Alan. Bueno, Ahí entonces, preguntó ahí al chat. a ver, a ver. Vamos, Adrián. Bueno, Adrián pregunta, ¿cuándo usar un diferencial de 6 kA o de 10? Bien, vamos a responderlo de esta manera. Normalmente, un diferencial va a estar alimentando uno o más circuitos dentro de una instalación que puede ser residencial o industrial o un negocio. Entonces, primero uno lo que se fija es la sensibilidad que necesita. 30 mA porque vamos a proteger personas que estén viviendo o operando en el circuito. Entonces, 30 mA porque así la norma me lo pide. Después, también tenemos para el diferencial un valor de corriente nominal. Y este valor de corriente nominal me dice que este diferencial puede soportar 25 amperes hasta 25 amperes que lo atraviesen. Entonces, deberíamos estar seguros de que en este circuito, o que en estos 3 circuitos que alimentan el diferencial, no superan los 25 amperes. Bueno, y en este caso sí lo supera. Fíjense que tenemos 3 térmicas, 2 de 16 y una de 10. Si yo las utilizo las 3 al 100%, o sea, en simultáneo, me da 42 amperes, si no me equivoco. Bueno, superaría este valor de 25 amperes de nominal. Entonces, lo ideal sería utilizar uno superior, ¿no? 63 amperes es superior a lo que los circuitos permiten circular. Entonces, hasta ahora estamos bien con la sensibilidad y estamos bien con la corriente nominal, se podría decir. Pero además, deberíamos chequear, obviamente, otras cosas, como por ejemplo, la corriente de cortocircuito que hay en este punto de la instalación. O sea, seguramente como instalamos estas térmicas, que son de 4,5 kiloamperes, bueno, estaremos o no, no lo sé, en un punto donde hay 4,5 o hasta 4,5. Pero recuerden que el diferencial ICI soporta hasta 6. Entonces, dependiendo la corriente de cortocircuito en este punto, y ahí, o bien hay que calcularlo, o bien hay que preguntarle a la distribuidora cuál es la corriente que tengo que usar. Normalmente en un ámbito más residencial podría ser 6 kiloamperes si lo pongo en el medidor y 3 si lo pongo en el circuito terminal. Entonces, este diferencial easy, que tiene 6, se podría usar como principal o como terminal en un ambiente residencial. Ahora, si te vas a un ambiente industrial donde normalmente hay mayores poderes de corte, quizás 6 no te sirve. Entonces ahí entra a jugar el de 10 kiloamperes, que era la línea Acti 9. ¿No? La línea Acti 9
esta, tiene 10. ¿No te sirven estos 10 kA que puede ser? Ningún problema. Tenemos diferenciales que se montan sobre un interruptor de caja moldeada, que llegan hasta 150 kA. Entonces, bueno, opciones hay, digamos. Entonces, esta línea hasta 10 kA tiene que ser igual o inferior, perdón, igual o superior a la corriente del cortocircuito del punto de la instalación. Creo que más o menos le respondí, no sé si mareé con la respuesta, pero también tiene que ser igual o superior a lo que tenga la instalación en ese punto. Y después pregunta Adrián también, ¿por qué a veces se disparan varios diferenciales? O sea, que estén en serie, o sea, aguas arriba. Bueno, eso es por lo siguiente. A ver si tengo algo acá que lo aclare. Mm, no. Bueno. El problema de lo que se dice selectividad es que la única forma de asegurar la selectividad diferencial, o sea que el diferencial que esté aguas arriba no dispare y que únicamente dispare el que está aguas abajo, es cumpliendo dos condiciones. Primero que la sensibilidad, si esto es 1 y esto es 2, la sensibilidad del diferencial 1 sea bastante mayor a la sensibilidad del diferencial 2. Por lo general, cuando ponemos uno de 300 y acá abajo uno de 30 miliamperes, bueno, esta primer regla la cumplimos, ¿no? Tenemos uno de 300 alimentando muchos de 30. Cumplimos. Pero no es suficiente. Hace falta que el tiempo de disparo del diferencial que está arriba sea mayor que el tiempo que está abajo. Bien, entonces, en el único caso donde vamos a asegurar selectividad diferencial es cuando usamos acá arriba el diferencial de 300 miliamperes selectivo, ¿no? El que tiene la S, y abajo el instantáneo, que siempre es instantáneo. Entonces, si usamos el diferencial selectivo, es la única forma de cumplir con las dos condiciones. Si ponemos un diferencial de 300 común, no me alcanza. Tiene que ser el selectivo. O sea, que sea mayor la sensibilidad y que sea mayor el tiempo de disparo. Con esas dos funciones aseguramos la selectividad. Si no, no la aseguramos. Entonces, como no está asegurada, cuando haya una fuga puede disparar cualquiera. Resumiendo. No, a ver, Adrián, leo lo que pone Adrián. Adrián dice que en Tucumán están pidiendo obligatoriamente disyuntores superinmunizados. Y que, bueno, yo estuve en Bariloche ahí, o sea, ayer, digamos. Bueno, no creo que sea verdad, porque no. Ustedes piensen que la normativa, sobre todo la AEA, no te lo pide. Entonces, es raro que un municipio te ponga un requisito muy superior a lo que te pide la norma. Normalmente, poner o no un superinmunizado es una decisión que hace el cliente o que hacen ustedes, dada la situación del cliente. Yo no creo que sea verdad, no estoy al tanto, pero bueno,
puede llegar a ser, pero no me parece que sea obligatorio. Imagínense que un diferencial superinmunizado aumenta bastante el costo de una instalación. Entonces, si es una vivienda, quizás no sea necesario, salvo que en casa tengamos mucha electrónica, cosa que no ocurre, al menos hasta el momento. El superinmunizado es más para negocios, para oficinas, ni hablar industrias, donde sí lo necesitan para evitar el disparo intempestivo y poder operar de forma segura. No creo que sea obligatorio, pero bueno, puede llegar a pasar. O sea, no es que no creo, me resulta extraño que sea obligatorio simplemente. Bueno, bien, ¿alguna pregunta más? Ahí que ya Adrián rompió el hielo, como debe ser. Si no, Adrián, vas a tener que preguntar algo más, antes de irnos. Adri, en la capacitación del 16 te esperamos sí o sí, ¿eh? Sí, 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 te esperamos, te esperamos. 16 de mayo, sí. Tenemos interruptores termomagnéticos. Bueno, ¿cerramos, Alan, o te parece? Dale, dale, dale. Excelente. Bueno, Muchísimas gracias a todos no, por participar. a ustedes. Gracias, Alan, como siempre, por la predisposición y la claridad para explicarnos. Gracias, Flor, también, que, bueno, sé que estuviste trabajando en la grabación. Todas las capacitaciones que hacemos, todas quedan grabadas. Y bueno, las pueden volver a ver cuando quieran, cuando lo necesiten, desde nuestra página web, desde la pestaña capacitaciones. También, sí, sí, también. Así que bueno, les mandamos un saludo y bueno, el 16 de mayo a las 12 tenemos la próxima capacitación con Alan también, que vamos a ver interruptores termomagnéticos, que es un tema, bueno, súper interesante y que complementa a este también. Así que unos minutos antes de arrancar, igual que hicimos hoy, les vamos a estar mandando el link para que puedan acceder o pueden entrar también a nuestra web y ya se agendan el día, se anotan y así de fácil nomás. Bueno, hasta luego, gente. Gracias por todo.